estamos con Marcos Díaz, hablando con el deportista, pero también con el funcionario público. Y conversábamos respecto a la importancia de fomentar los deportes desde la niñez, porque cada vez vemos más un niño que está sentado. El sedentarismo es como la parte fundamental de su vida. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a poca actividad física, juegos de video, las mismas clases, son sentados. Entonces, la actividad física en la educación primaria viene a ser un dato bastante importante y que puede marcar un antes y un después en la vida de ese niño. Pero vemos, y de eso estamos hablando ahora, vemos cómo las estructuras en los colegios a veces se hace un poco difícil que el niño le coja ese amor al deporte. ¿Qué entiendes? Primero, ¿qué entiendes de lo que está pasando y hacia dónde debemos ir? Muy bien, saben que el deporte escolar es prioridad, es la base. No solamente la parte deportiva. El deporte ya hoy día como política pública es transversal a las grandes problemáticas de una nación. La salud, la seguridad ciudadana y la educación. El deporte forma, el deporte educa. Entonces, la parte del deporte escolar, el Ministerio de Deporte y nuestra Dirección de Deporte Escolar trabaja de la mano en cohesión integrada con el Ministerio de Educación, ya que lo que sucede dentro del currículo escolar es una responsabilidad del INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, y ya post currículo, entonces es donde integramos los programas de deporte escolar del ministerio que van coordinados con el del Ministerio de Educación. Allí obviamente tenemos grandes retos, así lo ha expresado su director del INEFI, Ángel Danilo Mesa, cuando publica las estadísticas del último censo que presentan que el país tiene un déficit de un 50% de maestros para llegar a todos los centros educativos públicos. Imagínense ustedes ahora trabajar en un programa de aquí a 5 a 6 años para lograr llegar por lo menos a cubrir gran parte de ese gran déficit. Y cuando hablamos y pensamos el hecho de que estamos comprometidos como nación con la UNESCO, cuando el año pasado firmamos la Declaración de Berlín que nos lleva a aumentar la frecuencia y la calidad de la educación física escolar, sabemos que estamos ante un gran reto por delante y obviamente sabemos que la solución viene en camino sobre el hecho de que nuestro país está inmerso en una transformación total del aparato educativo y allí obviamente la educación física pasa a ser uno de los ejes fundamentales. Por ahí va mi pregunta, Marcos. Los niños, eres también papá, conversamos con el deportista, con el funcionario, con el profesional y con el padre. A nosotros nos pasa que cuando mandamos los niños al colegio, tal vez uno de los días favoritos de la semana para ellos es cuando se ponen el uniforme de deporte, pero a veces uno o en extremo 2 veces a la semana. Comentabas el tema no solamente de duplicar la cantidad de horas, sino también de los días. La calidad, sí. Llevarlo de la escuela pública también a los colegios privados. ¿Insistir en eso a través del viceministerio? Totalmente, totalmente. En conjunto con el Ministerio de Educación, batallando ahora que estamos en el proceso de transformación y revisión del currículo, nosotros haciendo las presiones del lugar y obviamente, gracias a Dios, el gobierno hemos entendido la importancia de la parte deportiva. Cuando hablamos del tema del sedentarismo, los estudios dicen claramente a nivel mundial y reflejan claramente que un 63% de las causas de muertes a nivel global son relacionadas a una vida sedentaria y que como continúa el desarrollo tecnológico, nos vamos a que eso aumente un 73%, donde son todas prevenibles. Diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, todas orientadas a la inactividad física. La coronaria. Entonces es importante cuando ya se asume el deporte desde el ministerio, no como algo que era la visión de hace unos 15, 20 años, en los diferentes países de la región. Un ministerio de deporte y recreación era orientado a suplirle las necesidades a los atletas competitivos. Hoy día, trazar una política pública para un atleta competitivo es trazarla para un % de la población. Y visitando el país entero, ¿cómo tú te has dado cuenta de que los papás no tienen tiempo o no pueden llevar los niños a deporte o los niños no quieren? Visitando, o no lo ven como una prioridad. ¿Cómo te has dado cuenta que pasa a nivel nacional? La gran decisión, o sea, la gran solución está en cuando se concibe la escuela como el lugar a resolver la problemática, porque es donde se convoca, donde se integra esa masa a la cual tú quieres llegar. Sí, pero además, ese tener que pagar adicionalmente para llevar a un niño como parte de su programa extracurricular, a pagar para que tenga algún tipo de deporte, a veces se le dificulta bastante al padre que no tiene los recursos para poder hacerlo. Y ve en el colegio, en la escuela, en la universidad,
ese sitio donde su hijo puede aprender deporte sin tener que pagar las estrategias en torno a esto específicamente están trazadas. De hecho, hoy a las 9 de la mañana se inauguran lo que le llamamos, junto con el INEFI, los clubes deportivos escolares, que es que luego que termine el currículo, los niños permanecen en la escuela, pero ya con la práctica deportiva sistemática. ¿Cuántos niños serán impactados por la existencia de estos clubes? Lo primero es que la estrategia inicia con creación de clubes. La estrategia va de la mano con la jornada extendida, de que nos vamos a dar 6 horas más de matemáticas. Claro. Vamos a integrar la cultura y el deporte como una manera de que el niño permanezca en el aula formándose, divirtiéndose, y que sea más integral su educación. Y con una educación integral como la que estamos llamados a implementar.